Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 24 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy viernes 24 de enero en menos de un minuto. Primero, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la que decía el primero que el solo hecho de investigar a la presidenta Boluarte suponía un menoscabo de sus funciones, demanda que no fue aceptada por ser declarada inadmisible. Segundo, el expresidente Pedro Castillo acaba de sufrir un nuevo revés judicial al desestimar la Corte Suprema un recurso por el que pretendía eliminar su mandato de prisión preventiva en el caso por el golpe de Estado. Tercero, el presidente del BCR, Julio Velarde, advirtió en Davos sobre los efectos negativos para el Perú de un eventual incremento en el precio de las materias primas por medidas expansivas en Estados Unidos. Cuarto, un juez federal estadounidense bloqueó de forma temporal uno de los decretos ejecutivos más polémicos que ha dado la nueva administración de Donald Trump, el cual niega la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados. Y quinta, las películas Emilia Pérez, El Brutalista y Wicked recibieron al menos 10 nominaciones a los premios Oscar 2025 y parten como favoritas para la ceremonia. Muy bien, ahora sí vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar una demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, alegando que el solo hecho de investigar a la presidenta, por lo que esto supondría en términos de asistir a citaciones fiscales y demás, pues implicaba un, entre comillas, menoscabo de sus funciones. Dicho en sencillo, el gobierno estaba diciendo que si la presidenta no trabaja a plena capacidad es porque no la dejan trabajar con todas estas investigaciones que se le han abierto. El TC, dicho sea de paso, no rechaza la demanda por cuestiones de fondos, es decir, porque no esté de acuerdo con los argumentos del gobierno, que ni siquiera entraba a analizar, sino por una cuestión de forma, porque dice que no se cumplió con la formalidad de que haya una autorización expresa de la presidenta al presidente del Consejo de Ministros para que se presente esta demanda. Por esa razón declara inadmisible la demanda. Solo para recordar, porque es bueno saber estas cosas, en términos legales inadmisible es cuando un recurso legal no cumple un requisito elemental de forma, por ejemplo, no lleva la firma de alguien. Improcedente es cuando se presenta un recurso en la vía equivocada o incumpliendo algún requisito legal ineludible. E infundado es cuando el juez o tribunal sí entra a ver los temas de fondo y considera que no tienen fundamento como para darle la razón a quien presenta el recurso. Ahora bien, aunque el TC no haya entrado a los temas de fondo, hagámoslo nosotros sí. Investigar a un presidente en ejercicio es un menoscabo de sus funciones, pues digamos que esta pregunta la tendríamos que responder de manera distinta si lo hubiésemos hecho antes de Pedro Castillo o después de Pedro Castillo. ¿Por qué? Pues porque durante el mandato de este último se cambió el criterio de la Fiscalía al interpretar la Constitución, dejándose claro que un presidente en ejercicio no puede ser acusado más que por las 4 causas que están en el artículo 117, pero sí puede ser investigado por cualquier tema, no solo los que están en el artículo 117. Antes la Fiscalía interpretaba que un presidente en funciones no podía ser ni acusado ni investigado por algo que no estuviera en el 117. Si el TC comulga con esta interpretación de la Fiscalía, en caso el gobierno subsane este tema de forma que ha cuestionado el TC, este último probablemente terminaría rechazando la demanda. Pero yo no me atrevería a decir que el actual TC esté 100% de acuerdo con la interpretación de la Fiscalía. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto? Pues yo considero que el escenario actual es mejor que el anterior, es decir, que fue positivo el cambio de criterio en la Fiscalía porque, digamos, sí es importante poder investigar a los presidentes en funciones, dado que algunos han cometido pues, cosas o aparentemente han estado involucradas en delitos muy graves.
pero lo mejor de todo sería si se puede hacer una reforma constitucional y cambiar el artículo 117 para que este abarque más delitos. Esa es mi interpretación legal, pero si me preguntan mi interpretación política, creo que es bien difícil sustentar que la presidenta Boluarte tiene una agenda tan cargada que le genera un problema la cantidad de citaciones fiscales que tiene, porque si uno ve su agenda oficial, no es que esté, pues, que, digamos, esté copada de cosas, ¿no? Segunda noticia, el expresidente Pedro Castillo, vacado del cargo por intentar cometer un golpe de Estado, acaba de sufrir un nuevo revés judicial, esta vez ante la Corte Suprema. Su defensa legal había pedido anular el mandato de prisión preventiva por 36 meses que pesaba sobre él y como había perdido en primera instancia, la apelación lo llevó hasta la Corte Suprema. En esta volvieron a insistir sus defensores que no hay elementos que acrediten peligro de fuga y de hecho niegan que Castillo haya querido asilarse en México cuando eso fue justamente lo que hizo su esposa, que fue recibida pues gustosamente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. La defensa de Castillo presentó una carta de la Embajada Mexicana en el Perú en la que se niega que Castillo haya tramitado el pedido de asilo, pero lo que consideró aquí la Corte Suprema es que el propio AMLO había tenido declaraciones públicas diciendo que sí se estaba viendo este tema del asilo para Pedro Castillo. De manera que esta Sala Penal de la Corte Suprema ratificó el mandato de prisión preventiva de 36 meses que pesa sobre Pedro Castillo, un proceso en el que se le imputan los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Tercera noticia, Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, se presentó en el Foro Económico Mundial en Davos para advertir sobre los efectos que un incremento de los precios de las materias primas tendría en economías como la peruana. Ante los principales líderes empresariales, políticos y de la sociedad civil del mundo, Velarde destacó que el Perú y Canadá son los países de la región que han logrado reducir la inflación a cifras cercanas al 2%. Textualmente dijo que la última milla no fue tan dura para nosotros ni para Canadá, haciendo referencia al esfuerzo que se tuvo que hacer pues, para lograr que la variación de los precios llegue a cumplir el objetivo del BCR, que es que se sitúe entre 1% y 3%. Para este 2025, el BCR espera que la inflación en el Perú cierre el año en 2%, también en el centro de ese rango meta, y que durante el primer trimestre se sitúe cerca de 1%, nivel más bien bastante bajo. Distinto es el caso de Brasil, por ejemplo, país que podría ver un repunte de la inflación al final de año, según Velarde, y Estados Unidos, donde este indicador podría mantenerse en 2.5% por encima de la meta de su banco central, que es la Fed. La situación en Estados Unidos podría agravarse por las políticas expansivas en ese país, es decir, por decisiones que incrementen la demanda y alimenten la inflación, como la reducción de impuestos que ha anunciado el nuevo presidente Donald Trump. Un repunte de la inflación en Estados Unidos no afectaría gravemente al Perú, opinó Velarde, a menos que produzca un aumento en el precio de las materias primas que el Perú importa, como el trigo. Un eventual incremento del precio del trigo tendría un fuerte efecto sobre la inflación en el Perú debido al mayor peso que tienen productos como el pan en la canasta básica, y en ese sentido Velarde consideró que los gobiernos deben mostrar más empatía sobre los efectos de la inflación en la vida de las personas. Textualmente dijo, abro comillas, me voy a referir a las Américas, muchas veces los ministros de Hacienda y los gobernantes no muestran suficiente empatía sobre la inflación, cierro comillas, recordando el caso, por ejemplo, de Felipe Larraín, el exministro de Hacienda chileno, que tuvo que renunciar luego de minimizar la preocupación de la población chilena sobre el incremento de los precios en el 2019. Cuarta noticia, un juez federal del distrito en Estados Unidos, digamos, ha bloqueado de forma temporal la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump de pretender negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres indocumentados, un derecho garantizado por la Constitución de ese país. La medida adoptada por el presidente Trump, de acuerdo con diversos constitucionalistas, choca con la 14ª enmienda de la Constitución, que garantiza desde 1868 la ciudadanía a cualquiera que nazca en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres. El juez John Couganar del Tribunal del Distrito Oeste de Washington ha dado la razón a los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que acudieron en bloque a los tribunales a recurrir, a impugnar, digamos, la norma firmada por Trump el mismo día que asumió el gobierno. El texto del decreto impulsado por el nuevo presidente estadounidense señala que, y esta es una cita textual,
El privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a quienes nazcan en Estados Unidos cuando su madre esté ilegalmente en el país y o el padre no es un ciudadano estadounidense. Además, la norma busca negar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres que estén protegidos por un visado temporal de trabajo, educación o turismo. El juez Coughenour, nominado en 1981 por el entonces presidente republicano Ronald Reagan, ha calificado la norma firmada por el actual presidente de, abro comillas, descaradamente inconstitucional, cierro comillas, además de también, en sus palabras, imposible de comprender. La suspensión temporal ordenada por Coughenour regirá por 2 semanas. Se prevé que los varios polémicos decretos impulsados por el presidente Trump de todos los que ha impulsado, este de aquí, el del tema migratorio, sea el que conlleve más batallas legales en distintas instancias del sistema judicial estadounidense. Quinta noticia. Ayer se anunciaron las nominaciones para los premios Oscar 2025, el galardón más importante de la industria cinematográfica estadounidense. La película Emilia Pérez lideró las nominaciones con 13, mientras que El Brutalista y Wicked le siguieron con cerca de, o las dos, con 10. Estas tres parten desde ya como las favoritas para la ceremonia que se realizará el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles. Emilia Pérez se convirtió en la película no estadounidense con más nominaciones en la historia del galardón y su actriz Carla Sofía Gascón también hizo historia al ser la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz Principal. Esta película se estrenó este jueves en los cines peruanos y es un controversial musical francés que cuenta la historia de un narcotraficante trans mexicano. La gran sorpresa de la jornada fue la película brasileña Aún estoy aquí, que cosechó 3 nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Actriz Principal para Fernanda Torres. La actriz brasileña es tan solo la segunda persona de su país en ser nominada en esta categoría, con la curiosidad de que la primera en conseguirlo fue su mamá, Fernanda Montenegro. Este film brasileño se estrena en el Perú el 20 de febrero y cuenta la historia real de una familia cuya vida se ve transformada por la violencia de la dictadura militar que gobernó ese país durante los años 70. Algunas de las nominadas a Mejor Película ya pasaron por las salas de cines nacionales, como Wicked, Duna Parte 2 y La Substancia, que ahora se pueden encontrar en plataformas de streaming como Movie y Max. Para los que quieran ir al cine este fin de semana, 2 de las nominadas van a estar en cartelera, Anora y Emilia Pérez. Las que faltan por estrenar de este grupo son Cónclave, que aterrizará en salas peruanas el 30 de enero, El Brutalista, que se estrenará el 6 de febrero, Aún estoy aquí, que como ya mencionamos tendrá un estreno también el 20 de febrero, entre otras. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Si quieren escuchar unos minutos más, hoy me toca compartirles a mí la reflexión del día. Estaba scrolleando el otro día en una de mis redes y me apareció un video que me dejó pensando. Era una escena en un aula, aparentemente una clase de derecho. No era un caso real, sino una escena actuada, pero vean lo que pasó, que es bien interesante. Entra el profesor, dice un par de cosas y en eso mira a una alumna en la segunda fila de carpetas y le dice: usted, la del polo azul, retírese de mi clase, no quiero verla más. La alumna lo mira confundida sin entender qué había hecho para merecer tal castigo, pero no se queja y el resto de alumnos tampoco. Entonces sigue con la clase el profesor y le pregunta a los alumnos que quedaban: ¿para qué existen las leyes? Y estos empiezan a intervenir, algunos dan respuestas como que para el orden, para que haya orden en la sociedad, otro dice para proteger los derechos de las personas. El profesor asiente ligeramente estas respuestas como si no terminaran de convencerlo, hasta que un alumno dice para que haya justicia. Y ahí sí cambia la actitud del profesor, como diciendo: esa sí es la respuesta correcta. Pero acto seguido les pregunta a los alumnos: si las leyes existen para que haya justicia, ¿por qué ninguno de ustedes protestó cuando boté de la clase, sin ninguna razón, a su compañera? Y todos empiezan a mirar entre ellos, sintiéndose pues en efecto culpables de haber callado. Entonces el profesor les dice: lo que acaban de comprender no lo hubiesen aprendido en 10.000 horas de clases. Ustedes no reaccionaron porque la injusticia no les afectaba directamente. Pero si esta es la actitud que asumen, van a llegar los días en los que a ustedes mismos les toque ser la víctima de una injusticia y nadie va a salir a defenderlos. Yo estoy aquí para enseñarles que deben alzar la voz cuando vean algo que no es correcto, inclusive cuando eso implique ir en contra de lo que todos los demás están haciendo. Así que yo les pregunto: ¿contra qué injusticia van a alzar la voz ustedes el día de hoy? No se abrumen por la pregunta, pueden empezar por algo chico, por ejemplo haciéndole notar a alguien
que podría utilizar un lenguaje más amable con las personas que lo están atendiendo. Y de ahí podemos ir asumiendo causas más transversales para ir construyendo todos un país más justo. Muy bien, ahí tienen una pequeña reflexión sobre lo que implica ser un ciudadano moralmente virtuoso. Con esto cerramos el podcast del día de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien y ya nos escuchamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.